Comisión de Bienestar Social y Salud Pública. Expediente HCD número 35.426/2023. Expediente HCD número 35.340/2023. Concejales Frente de Todos, Concejal Fernández Juan y Fundación Enebro. Sobre creación del programa de promoción comunitaria de salud mental en el distrito de Moreno. Dictamen número 1, fecha 12 del 6 de 2023. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Gracias, señora presidenta. Bueno, al no estar presente hoy nuestro compañero Alberto Frais, que está en la Comisión de Salud, quería hablar un poco sobre la ley de fibrosis quística. Es una ley que garantiza... Ay, No, este no es. Este es el siguiente. Perdón. Bien. Perdón. Le vuelvo a dar la palabra en el siguiente tema. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Señor presidente, muchas gracias. Hemos pedido la palabra también el concejal Lucas Franco. Arranco por haber sido el concejal que presentó el expediente original con la idea de hacer un dispositivo que contemple la alerta y la prevención de casos de suicidio, que sabemos que han sido lamentablemente muchos en el distrito. Sin ir más lejos, el día viernes, una chica de 17 años en Villa Escobar decidió quitarse su vida. Entonces siempre este proyecto fue con la idea de que sea consensuado y que tengamos desde el municipio herramientas útiles y rápidas para detectar estos casos, para prevenirlos sobre todo, y así fue que presentamos aquel proyecto que se llamó de puntos amarillos, porque tenía que ver con el color de esta problemática a nivel internacional. El trabajo parlamentario hizo que tenga algunas modificaciones, hemos debatido algunas cuestiones con el concejal Franco y otros concejales. Entiendo que va en la misma línea y por supuesto lo vamos a acompañar. Nos parece que todo lo que se haga es mejor a lo que hoy tenemos. Es una problemática muy difícil, muy compleja, que está cruzada por un montón de vectores. No es simplemente el suicidio en sí, sino un montón de cuestiones, adicciones, problemáticas de salud mental en general. Así que adelanto nuestro voto positivo y me reservo para cualquier intervención luego de la que haga el concejal Franco. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Bueno, quiero empezar la locución mencionando en carácter de anecdótica una situación que es la que en algún punto provocó, por lo menos en mí que tuve la oportunidad de presenciarla, un nivel de conmoción al respecto de cómo a veces la política le presta más atención a los problemas de la política y de los políticos, y la real agenda de nuestras comunidades, de la sociedad, nos viene y nos pega en la cara. Afortunadamente, tenemos espacios para que esa realidad nos pegue en la cara. Este es uno de esos casos. Pude compartir una reunión con integrantes del movimiento estudiantil secundario, jóvenes estudiantes, militantes de distintos centros de estudiantes de Moreno, intercambiando historias de la militancia gremial. Yo que en algún momento de mi vida fui estudiante secundario y participaba también de los centros de estudiantes. En un momento intenté, como se dice en el fútbol, sobrar la pelota, sobrar la jugada, entonces hablar de las reivindicaciones gremiales que nosotros teníamos en esa época. Muchas siguen vigentes: escuelas dignas, estufas, boleto educativo, condiciones de infraestructura, currícula. Y me hicieron un alto para decirme: no, nosotros tenemos como una de nuestras prioridades en agenda, todo eso está, pero la salud mental de los pibes y las pibas en nuestros coles es uno de los problemas en agenda prioritarios. Nos encontramos con situaciones en las que los pibes y las pibas de Moreno nos requieren construir, generar
inventar, crear actividades para no estar solos. Salimos de una tragedia mundial que nos convidó a estar solos mucho tiempo, más solos de lo que estábamos. Entonces, bueno, ahí dejamos la humorada y empezamos a trabajar en cómo hacíamos para poner no solamente el oído, sino manos a la obra en relación a crear herramientas que nos permitan abordar el tema. Entonces, coincidió temporalmente en el almanaque la fecha en la que el concejal preopinante presentaba el proyecto al que refirió y, de hecho, hemos votado en este recinto darle prioridad en la agenda de la comisión pertinente. Empezamos a pensar cómo hacemos para generar herramientas en aquellos y aquellas que habitan los espacios en los que conviven diariamente nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Sin elementos de contexto, quizá sea difícil entender lo prioritario de esta agenda. ¿Por qué? Y en esto también voy a hacerme cargo de lo que voy a decir. Solemos tender a pensar, o al menos yo muchas veces, caigo en la tentación de asumir que abordar aquellas problemáticas vinculadas a la salud mental tiene que ver con una especie de privilegio o con un hasta prejuicio progre, diría, en la jerga política de, habiendo tantas cosas, ¿cómo vamos a...? Bueno, me voy a permitir, y le pido permiso, Presidenta, para no errarle, leer algunos números que van a explicar por qué es un grave error sospechar siquiera que alude a algún tipo de privilegio pensar crear herramientas que aborden los problemas de salud mental. El 10% de la carga mundial de morbimortalidad obedece a situaciones vinculadas a problemáticas relacionadas a la salud mental. El 30% de las enfermedades no mortales también. Es inevitable asociar los problemas vinculados a la salud mental con la peor de las consecuencias, que es el suicidio. En el mundo, una persona cada 40 segundos se suicida. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que las personas que no los tienen. Todo esto indica que debiera ser una agenda prioritaria en todos los gobiernos del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, este organismo mundial que agrupa el pensamiento y la creación de herramientas, instituciones, regulaciones y normativas vinculadas al ejercicio profesional y a las políticas de salud, dice que debiera ser consecuente, debiera rimar la inversión del Estado con el volumen del problema. No es así. En los países de bajos ingresos, el 0,5% de su presupuesto en salud aborda específicamente temas vinculados a la salud mental. Y en los países altos estamos alrededor del 5%, con lo cual también es bajo, pero promediando es horrible. Viniéndonos rápidamente hacia Argentina, hay números que no son actualizados post pandemia, con lo cual probablemente estos números que yo voy a contar son peores hoy en día. Pero en Argentina, tomando el periodo que va desde el 2001 al 2019, hubo 8 suicidios por día, 1 cada 3 horas. La tasa de suicidios es de 7,1 cada 100.000 habitantes. La tasa mundial está en 9. La media argentina está un poquito por debajo de la tasa mundial. En la provincia de Buenos Aires tenemos una tasa un poquitito más baja, 6,5 cada 100.000 habitantes. Pero en Moreno, esa tasa es del 8. Es decir, es más alta que la media de la provincia de Buenos Aires y más alta que la media de nuestro país. Acá quería llegar para tratar de expresar el compromiso que tenemos que asumir para poner en agenda prioritaria este tema. Hay un suicidio en Moreno promedio desde el año 2001 a la fecha y tomando particularmente los últimos 4 años del periodo, entre el 2001 y el 2019, un suicidio cada 12 días. Hay más regularidad en los suicidios que, por ejemplo, en las sesiones del Consejo Deliberante. Se producen con más frecuencia, lamentablemente en nuestra comunidad, suicidios
que las sesiones del ámbito parlamentario, que son cada 14 días en el mejor de los casos. Voy a decir una obviedad, pero recurriendo al debate anterior en el que echábamos mano a la etimología de algunas palabras, suicidio es matarse a sí mismo. ¿Cuántas cosas que hacemos a diario, individual y colectivamente, tienden a matarnos un poquito a nosotros mismos? Acá se ha relatado y vivimos discutiendo cosas como esta. No proteger nuestra casa común es una forma de permanentemente matarnos a nosotros mismos, por ejemplo. Entonces, saldado el debate de la necesidad de poner en agenda prioritaria, quiero mencionar, además del movimiento estudiantil secundario, a integrantes de la mesa intersectorial por la salud mental de Moreno, que unos expedientes adelante vamos a institucionalizar a través de una ordenanza. Aprovecho para mencionarlos ahora y mencionarlas. Esta mesa lleva 10 años y agrupa a distintos sectores de nuestra comunidad, profesional, laburantes, vecinos, vecinas, organizaciones comunitarias, el Estado, y convoca a juntarse a pensar estrategias para abordar un tema que tiene esta gravedad, casi el 1% por encima de la media de suicidios nacional y provincial. Quiero decir esto porque la política tiende a permanentemente caer también en el vicio de la autopercepción de fundacional. No hay nada más fundacional que abandonar la pretensión de ser fundacionales. Por lo tanto, copyright a quienes hace muchos años le ponen cabeza, cuerpo, corazón y muchas horas a pensar cómo construir las herramientas que necesita nuestro pueblo para abordar estos temas. Dijimos entonces que pensamos, junto a pibes y pibas, la creación de un dispositivo para formar promotores y promotoras de salud mental. Esa propuesta original que me tocó empezar a trabajar con compañeros del bloque y con los pibes y pibas estudiantes secundarios, se cruzó después con el proyecto presentado por el concejal preopinante y con la inmensa labor y con el aporte inevitable para construir una política asertiva y acertada de los compañeros y compañeras de todo el equipo de salud mental del municipio de Moreno. Entonces pudimos dar con esta síntesis entre ambos proyectos, que no solamente es superadora porque sintetiza ambos proyectos, sino que es superadora porque incorpora todo un conjunto de herramientas nuevas que vinieron a traer los compañeros y compañeras del área de salud mental de Moreno. Dice un diputado español, me gusta citar, perdón por lo hincha, que Íñigo Errejón es el diputado que se encargó de batallar también con poner en agenda prioritaria allá por su patria el tema de la salud mental. Permítame volver a leer, así no le erro en la cita, Presidenta. Dice, el modelo actual es un modelo en el que nos declaramos la guerra. Una guerra contra el clima, una guerra contra el de al lado, una guerra contra nuestros propios cuerpos y nuestras propias mentes. Estamos cada vez más comunicados, pero cada vez más solos, dice Íñigo Errejón. Y nos invita, y no es el único que nos invita, hay un debate acerca de la presunta peligrosidad de politizar los temas. Por supuesto que hay que politizar el tema de la salud mental, porque hay que discutir presupuestos, dispositivos, herramientas, y hay que crear, inventar y empujar herramientas que nos permitan abordar el tema. Aquellos que permanentemente nos invitan a no politizar los temas, nos están diciendo que los resolvamos solos. El ejercicio de politizar los temas es justamente poder resolverlos con otros y con otras, que así nítidamente se piensa mejor y se actúa mejor. Entonces, dimos con una síntesis que incluye varios momentos. La creación de una línea telefónica de atención las 24 horas para nuestro municipio que tenga que ver con conectar a las personas que puedan dar una alerta o a la persona que está incurriendo en una actividad autolesiva o en un intento de suicidio, por ejemplo, con un teléfono que atienda 24/7. La creación de un dispositivo de formación de promotores y promotoras, pibes y pibas, de entre
le hicimos una pequeñísima modificación de entre 16 y 35 años, gracias a la intervención de estudiantes terciarios que reclamaron poder participar de los espacios de formación, planteando que son pocos los ámbitos en el trayecto pedagógico de su formación académica en los que se abordan estos temas. Entonces, si el Estado municipal puede construir un ámbito, estarían deseosos de participar. Entre 16 y 35 años, pibes y pibas que habitan escuelas, institutos, centros comunitarios, clubes, centros culturales y cuanto ámbito nos convoque a habitarlo, pueden participar de estos espacios formativos que les van a permitir hacer las primeras alertas sobre el tema. Y hago una mención muy, muy chiquitita sobre un debate que se generó. Nosotros mencionamos en el texto que el carácter de la participación es voluntario y no obedece a una pretensión tercerizante de la labor de los promotores, sino que obedece a contrarrestar la expresión con su antónimo. El antónimo de voluntario es involuntario, por lo tanto no va a ser obligatorio que participen pibes y pibas de estos encuentros, sino que va a ser para aquel y aquella que lo desee. Para aclarar también algunas confusiones que se pudieron generar y que se debatieron incluso públicamente. Entonces, pibes y pibas se van a poder formar, adquirir herramientas para dar una alerta, para poder avisar, para poder decir, está pasando esto y tengo dónde acudir. Puedo decirle a alguien y que ese alguien sea además el Estado. Esa es la propuesta de este primer momento. Cuando van los pibes y pibas a formarse como promotores, ¿cómo vuelven? No vuelven con una cucarda en el hombro que diga soy promotor o promotora, vengan a mí con los problemas, sino que se propone la creación de una gran campaña de difusión del tema en la que sean precisamente nuestros pibes y pibas, que son los más creativos habitantes de esta tierra, los que diseñen los materiales con los que públicamente se va a hablar de este tema. Una gran campaña de difusión diseñada por nuestros pibes, solventada por el Estado municipal. Ese es el rol que van a tener promotores y promotoras de la salud mental en cuanto ámbito habiten nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Después se plantea la creación de un dispositivo para intervenir, que es un dispositivo con profesionales de varias disciplinas que van a poder abordar cada una de esas alertas que hagan nuestros pibes. Ahí está el Estado con profesionales, con expertise, capacidad, idoneidad y profesionalidad en la materia a la que los llaman a intervenir para cuidar a aquellas personas que están incurriendo en una acción autolesiva, en un intento de suicidio o en cualquier problema vinculado a la salud mental. Entonces, se crea también un dispositivo, se amplía la capacidad de nuestro Estado municipal de contar con profesionales y herramientas para abordar estos temas. Esto salda también un tema que es la demora entre la alerta y la atención. La atención debe ser inmediata. Cuando hay una alerta respecto de un problema vinculado a la salud mental o con un potencial intento de suicidio, la atención debe ser inmediata. Esta ordenanza está planteando la creación de un dispositivo de atención inmediata, automática. Para eso se amplía la capacidad profesional del Estado municipal. Y finalmente, el momento menos querido por quienes participamos de este debate, también se plantea una estrategia de posvención, que es aquella en la que hay que acompañar a familiares, conocidos, amigos, compañeros, de quien ha finalmente consumado la trágica decisión que pretendemos evitar con esta herramienta de cometer suicidios. Por ende, la síntesis de las dos propuestas que se presentaron en el Consejo Deliberante, más el aporte invaluable del equipo de salud mental que plantea el corazón del proyecto, que es la creación de un dispositivo que permite intervenir de inmediato, nos deja como resultado una ordenanza que crea tres momentos: el momento de la prevención y la promoción, el momento de la intervención y el momento de la posvención. Estamos ampliando enormemente la capacidad del Estado municipal de intervenir en una problemática que tiene este volumen y debe transformarse en un eje prioritario como viene siendo para quienes están a cargo de los dispositivos municipales, que automáticamente se pusieron manos a la obra y nos condujeron a esta síntesis y a este proyecto que hoy estamos a punto de votar. Simplemente como aporte final, dos correcciones de redacción al dictamen para que consten en actas. En el artículo 1
Agregar también el encuadre, el artículo 1 plantea la adhesión del municipio a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, agregar también que esto va a ser encuadrado en la Ley Nacional de Salud Mental, relata el número de la ley, ahora paso el texto a Secretaría para que se pueda incorporar tal cual está, y del Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 41 y 42. Esa es una de las correcciones. En el segundo párrafo del artículo 2, que habla de la creación del dispositivo, se modifica la edad, 15 no va, va 16, y se plantea, se retira para prevenir confusiones en la interpretación de para qué estamos creando este dispositivo, la mención al diagnóstico o al diagnóstico temprano o a la detección temprana en manos de quienes van a oficiar de promotores y promotoras, y se incluye el texto siguiente, que es elementos claves para el establecimiento de alertas sobre situaciones vinculadas a la salud mental. Sigue el texto como estaba en el dictamen. Después, el fragmento que sigue al punto siguiente, que es el carácter de la participación de dichos promotores, será voluntario y ad honorem, lo que dijimos recién. Ese párrafo culmina ahí. En el texto que seguía se volvía a hacer mención a la potencial facilidad para realizar diagnósticos a raíz de la intervención. Para que no haya confusión, no estamos poniendo a los pibes a diagnosticar ni le estamos cargando esa responsabilidad, que conste también esto en actas institucionales y políticas, sino que estamos aportando herramientas para que se establezcan las alertas. Nuevamente, invitar a todos los concejales y a todas las concejalas a votar este proyecto, que es dar un paso en la ampliación de la capacidad del Estado para hacerse cargo de una demanda de su comunidad, para hacerse cargo de un problema que es grave en nuestra comunidad, y también para poner al servicio de estas herramientas no solamente el diálogo, el debate, el lío y el consenso que generan estas discusiones, sino también toda la creatividad que centralmente portan nuestros pibes y los profesionales y trabajadores del Estado municipal, que son el corazón de esta propuesta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo quería plantear algunas cuestiones. Entiendo, yo diría que es una gran problemática, la problemática del suicidio, de la misma manera que lo del consumo problemático. Es gravísimo. Y sí, claramente tiene que estar en agenda, tiene que estar una de las cuestiones tan importantes. En lo cotidiano se dice, no, el que va al psicólogo está loco. Yo me cansé de escucharlo. Todo lo contrario, diríamos, ¿no? Me parece tan importante. Entonces, obviamente hay que ponerlo en la agenda, realmente hay que abordar esa problemática y hay que resolverlo. Pero también hay que debatir y resolver profundamente todas las problemáticas de salud mental. Yo me voy a ir un poquito por las ramas, perdón, pero yo creo en algún punto citar a Freud, Sigmund Freud, que hablaba del malestar en la cultura. Es un texto muy interesante, por ahí uno puede estar a favor, en contra, puede tener diferencias, pero me parece que hay cosas que lo decía claramente. Decía que hay tres lugares de sufrimiento del ser humano. Una era la del cuerpo propio, otra era las presiones del exterior, y ahí yo quiero agregar, esto es una producción propia, diríamos, cómo este sistema capitalista, esta sociedad de consumo que genera una y otra vez consumir, consumir y consumir. Y otra fuente de sufrimiento son las relaciones vinculares. Y cómo muchas veces las personas buscan determinados objetos, para llamar de alguna manera, para evitar el displacer, ¿no? Que nos generan todas estas fuentes de sufrimiento. Muy interesante el texto, lo recomiendo que lo puedan leer. Y esto obviamente me lleva a mí profundamente a que tenemos que discutir un tipo de sociedad en la cual estamos.
y cómo abordar y cómo intentar atender a cada una de las problemáticas. No solo hablo de la cuestión del suicidio, estoy hablando en general, claramente, ¿no? Y acá, como dije, entiendo la problemática del suicidio. Hay muchos casos, me he enterado de muchos casos, y esto es una realidad. Pero después pasa la realidad, pasa lo concreto y conciso, que ahí me parece importante plantearlo. Porque después mucha gente va a la salita, a las unidades sanitarias, perdón, y nos encontramos con que en el mejor de los casos hay un psicólogo por unidad sanitaria. A mí hace unas semanas me dijeron que en la unidad sanitaria Paso del Rey, de Parque Paso del Rey, no había psicólogo, que había renunciado, no sé qué había sucedido y no había. Bueno, espero que eso se haya solucionado. ¿Por qué? Porque hay gente que lo necesita. Y la mandaban a salud mental al lado del Hospital Provincial de Moreno. Bueno, eso es un problemón, cuando ella lo necesitaba urgentemente. Entonces, si después pasan estas cosas, ¿qué abordaje realmente le podemos dar? ¿O que hay una lista de espera? Una de las grandes problemáticas que a mí me vienen diciendo muchos trabajadores municipales es el problema salarial, que terminan emigrando muchos profesionales. Porque pagan, perdón, voy a ser muy extrema, terminan pagando 2 mangos y frente a la inflación que vuela, que está volando y que vaya a saber cuánto va a ser esta anual, y terminan buscando otros lugares. Entonces, si no mejoramos también esas cuestiones que tengan que ver con las condiciones laborales, suceden estas cosas. Entonces, yo he leído los expedientes, ambos expedientes que han presentado los concejales, y en algunos a mí me pareció que tengo muchas diferencias. Lo que se hablaba en esos expedientes casi que rondaba, y quiero pedir perdón porque a veces soy muy extremista, casi rondaba con el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, a mí me parece que hay un montón de cuestiones que son muy complejas. En los expedientes sí se hablaba de diagnóstico, sí se hablaba de la detección precoz. Y eso, miren, hasta yo le puedo decir un psiquiatra, un psicólogo, con 10, 15 años de experiencia, mire si es difícil hacer un diagnóstico. No le puedo explicar lo difícil que es. Es dificilísimo, porque es tan complejo que a veces hay años que uno está debatiendo a ver cuál es el diagnóstico para hacer el mejor tratamiento. Por suerte en algunas cosas se tuvieron que modificar porque era una locura. Que este Consejo Deliberante, la verdad, tan livianamente haya casi votado en la sesión anterior ese expediente, este dictamen, me parece una locura. Por suerte en algunas cosas modificaron, eso reconozco. Pero frente a estas modificaciones, claramente a mí me dijeron qué modificaciones haríamos. Yo traje algunas modificaciones que quiero plantear y quiero agregar a este dictamen, y lo planteo como modificación. Sé que no soy parte de la Comisión de Salud y Bienestar, por ahí me chicanean, no tengo ningún problema, pero yo también soy psicóloga. Y es más, he hablado con personas que han construido la ley de salud mental. Entonces, imagínense. Entonces, yo voy a pedir perdón, pero quiero leerlo, así queda textual, de las modificaciones, a mi entender, que son superadoras, ¿sí? Y me gustaría leerlo, así consta en acta, y después, claro, cada uno votará lo que corresponda a lo que quiera.
Como dijo, la cuestión del artículo 1, cuando dice adhiérase al municipio de Moreno, todo eso no hay ningún problema. En el artículo 2, ahí serían las modificaciones. Créase el dispositivo integral de prevención, de promoción comunitaria y atención interdisciplinar e intersectorial para las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio en el distrito de Moreno. Características del dispositivo. 1. Créase equipos interdisciplinarios de salud mental, entre paréntesis, con personal profesional de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o cualquier otra disciplina que pueda aportar a la problemática. Ahí cierra el paréntesis. Que brinden charlas, talleres sobre la problemática del suicidio. Estas charlas o talleres se realizarán en diferentes lugares, como por ejemplo en escuelas, clubes, etc. Hay que articular con cada una de las instituciones. Se deberá garantizar que sean continuas. Dichos equipos deberían estar bajo el convenio colectivo de trabajo. 2. Los equipos mencionados en el punto 1 podrán también brindar capacitaciones a jóvenes, a docentes, auxiliares, equipos de orientación escolar, equipos directivos o a cualquier persona que desee sobre cualquier información, diferentes dispositivos, programas y recursos municipales, nacionales o provinciales. De la misma manera, se deberá brindar capacitaciones en servicio al personal de salud mental. Tres, créase una línea telefónica municipal de atención las 24 horas que puedan recibir alertas y realizar la derivación correspondiente. Punto seguido. Se deberá garantizar que existan dispositivos de atención de guardia las 24 horas para la derivación. 4. Créase equipos interdisciplinarios de salud mental, de nuevo, entre paréntesis, con personal profesional de trabajo social, psicología, psiquiatría y enfermería especializada en salud mental o cualquier otra disciplina que pueda aportar a la problemática, que tendrá a su cargo la articulación de acciones que posibiliten resolver de manera inmediata la atención instantánea la paciente, evaluando el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, la urgencia y la complejidad, el diagnóstico, la derivación y el tratamiento del paciente, debiendo identificar, fortalecer o crear redes de contención familiares, intersectoriales y comunitarias. Deberá coordinar con los dispositivos de salud mental existentes. Podrán orientar a familias o tutores. Podrán realizar informes y vinculación con los equipos de distintas áreas que precisen intervenir. Dicho personal deberá estar bajo convenio colectivo de trabajo. 5. El alta de dicho dispositivo solo puede darse si el equipo lo considera pertinente o cuando haya una efectiva atención en algún otro dispositivo de salud mental. De ninguna manera el motivo del alta puede ser solo tener un turno con el psicólogo o psiquiatra. Artículo 3. Dotar y ampliar el personal profesional de psicología y psiquiatría en las unidades sanitarias. Cubrir las vacantes existentes. Dotar y ampliar los espacios de supervisión, evaluación y seguimiento de los dispositivos de salud mental. Todo el personal debe estar bajo convenio colectivo de trabajo. Artículo 4. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud y Ambiente y específicamente la de Salud Mental. Artículo 5. Cualquier persona puede intervenir para la activación del dispositivo. Y después, en eso no creo que no va a haber ningún tipo de modificación. La campaña de concientización, en eso yo no he modificado nada. Por lo menos estas son mis propuestas y mis modificaciones. Así que, nada, lo dejo como propuesta y bueno, espero la aprobación. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Patricia Rosenberg.
Gracias, señora presidenta. No, solamente para aclarar algunas cosas, que nosotros no vamos a crear la Ley Nacional de Salud Mental que ya existe y que además no solamente no tenemos que adherir, sino por vivir en este país estamos todos, digo, no solo para acompañar el proyecto, sino también en valoración de que lo que los equipos de salud, los equipos de salud mental, los equipos territoriales, los equipos de salud en general, vienen trabajando en Moreno. Digo para aclarar, porque si no parece que les tenemos que obligar por ley algo que estos equipos vienen trabajando, haciendo y sosteniendo profesionalmente hace muchísimo tiempo y hace muchísimos años, ¿no? Con la complejidad que tiene el acompañamiento y la atención en el padecimiento de salud mental. Aclaro esto porque si no nos parece que tenemos que hacer una ordenanza para decir los equipos tienen que ser interdisciplinarios. Ya son interdisciplinarios los equipos. Hace muchísimos años que los equipos son interdisciplinarios, que son intersectoriales, que de hecho la posibilidad del sostén de estos números que el concejal Lucas traía, digo que es una problemática que por supuesto atañe a Moreno, porque atañe a la salud mental del mundo, digamos, no estamos por fuera. Los índices de suicidio, desgraciadamente, no solo no bajan, sino que suben en todo el mundo. No vayamos a creer que, sino porque nos vamos acá creyéndonos que hacemos una cosa que no hacemos y que me parece que es una subestimación a quienes trabajan territorialmente, no solo en el área de salud, también en el área de educación. Digo, este intercambio que hacen con los clubes, con los equipos de orientación, es lo que hacen todos los días, lo que vienen haciendo desde hace muchísimos años, atravesando mucho más de lo que cualquier contrato laboral dice. Y esto no lo hacen solamente los trabajadores del municipio de Moreno, que también lo hacen y me consta porque además han sido mis compañeros durante un montón de años de laburo, sino todos los trabajadores del área de salud. No hay forma de sostener si uno se atañe a lo que la ley dice, digamos, ¿no? La ley de salud mental, que es una ley absolutamente necesaria, es muy dificultosa y ojalá este primer proyecto de la creación sea para o nos dé pie realmente a discutir cómo acompañamos y cómo nos ponemos a disposición de sostener otros dispositivos con el acompañamiento de salud mental, porque el suicidio es un evento social, no tenemos que ser nosotros lo que lo decimos, ya lo dijo Durkheim hace muchísimos años. No tenemos que inventar el agua tibia, sino realmente ver cómo nos ponemos funcionales a lo que la población necesita, pero los equipos que son los que sostienen, los que acompañan ese padecimiento. Digo, me parece muy necesario crear promotores comunitarios. Creo que, igual voy a acompañar, creo que es errado que sea el alerta del suicidio, digo, porque el suicidio es un evento de una enorme cadena de padecimientos de salud mental y acompaño mucho estas modificaciones porque ponerle a alguien de 16 o de 30 o de 35 años, ¿no? La carga, porque después es vincular eso y entonces por más que nosotros digamos no tiene que diagnosticar, es cierto, no tiene que acompañar, más que con el alerta temprano, después el cuerpo lo padecen, como saben todas las familias y las relaciones de quienes sostienen a alguien que tenga un padecimiento de salud mental con más o con menor gravedad, la complejidad que esto tiene, y ojalá esto nos dé parte de poner una prueba de cómo armamos y cómo nos ponemos más creativos en hacer dispositivos comunitarios. Nuestro municipio ha tenido casas de medio camino para la externación de pacientes con padecimientos de salud mental grave. No tenemos que diagnosticar, etiquetar. Muchas veces los profesionales de salud mental saben que es ponerle más patología que aliviar padecimiento. Entonces, hago esta aclaración porque si no, nos parece que tenemos que hacer una ordenanza que diga lo que ellos ya vienen haciendo hace una cantidad de años, que nos precede a todos nosotros y nosotras como concejales de este recinto. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Simplemente no puedo no sentirme aludido cuando alguien dice que tomamos con liviandad votar un proyecto que venimos intentando parir hace un tiempo largo ya, con extensos debates con profesionales de la salud y que nos hubiésemos ahorrado quizá un rato largo de este debate si, por ejemplo, consultásemos a los profesionales de la salud de Moreno qué es lo que hacen, porque lo que acabamos de escuchar, como bien decía la concejala preopinante, es casi un relato de cosas que ya suceden desde hace muchísimo tiempo y que suceden gracias a los trabajadores y las trabajadoras y profesionales del área.
dentro de 2 expedientes vamos a votar la consumación institucional o la institucionalización de una mesa que lleva ya 10 años de historia. Por tanto, lejos de la liviandad. Por eso la sesión pasada, cuando íbamos a tratarlo, entramos a la sesión y estábamos prestos a debatirlo. Por ahí es ser liviano, priorizar, dar o no quórum, que debatir temas tan complejos como este. Por ahí eso sí es un ejercicio de tomarse con liviandad las cosas. Y el otro elemento es que, digo, insisto, acá se dicen cosas, la modificación que, como ya se dijo, describe acciones que ya están llevando adelante, sí se toma la precaución de eliminar la figura de los promotores. En esta modificación que acaba de leer la concejala preopinante del bloque opositor, desaparece la figura del promotor, desaparece el rol de participación de los jóvenes y las jóvenes, que son quienes, entre otras cosas, hicieron sonar la alerta política en este consejo y en cuanto lugar habitan, para que lo tomemos como agenda prioritaria. Por tanto, y sí me parece interesante reforzar esta idea que planteó recién la concejala preopinante sobre la no carga en las espaldas de nuestros pibes de otra mochila de responsabilidad. El planteo de que haya espacios de capacitación y de adquisición de conocimientos es precisamente para que puedan y tengan el recursero más a mano para poder hacer una alerta, y precisamente que haya un equipo interdisciplinario, intersectorial, inmediato, que pueda abordar el tema ante alertas de cualquier situación vinculada a la salud mental, no solamente la límite, que es la potencialidad o la percepción de que pudiera haber un potencial suicidio. Así que bien vale la aclaración de la concejala Rosenberg acerca de que de ninguna manera es el espíritu de este proyecto, y así lo hemos debatido, sobrecargar de responsabilidad a quienes sufren más hondamente la problemática y a quienes son también el eslabón más desprotegido en el conjunto de nuestra sociedad. El Estado tiene que crear instrumentos para cuidar a los más débiles y a las más débiles, y entonces también tiene que crear el Estado herramientas para que tengamos más insumos, entre otras cosas, para defendernos o para enfrentar las situaciones vinculadas a la salud mental frente a un sistema, un mercado que nos propone individualizar todos los problemas, por ejemplo, entre otras cosas, para vendernos medicamentos. Las farmacéuticas y los empresarios fármacos, eso sí que no tienen prejuicio, ni hablan de privilegios, eso le hablan a todos, tienen un discurso para cada sector de la sociedad y nos quieren a todos medicalizados y presos de la farmacología. Por eso, quienes pensamos que la salida puede también tener que ver con otro tipo de estrategias, tenemos que poner toda nuestra creatividad, la que tengamos, para crear herramientas. Y reitero, agradecer y respetar profundamente la labor de los profesionales de nuestro equipo de salud mental, que son el corazón de esta propuesta, y que lejísimos estamos de tomarnos con liviandad un tema al que introducimos planteando que Moreno tiene números que nos preocupan y mucho, y que, por ejemplo, tenemos más frecuencia en la fatalidad de un suicidio que en las sesiones de nuestro cuerpo legislativo para crear institucionalmente herramientas como esta. Así que invito, por supuesto adelanto que como uno de los intervinientes en el proyecto, no estoy de acuerdo con las modificaciones que eliminan a la figura de los promotores o que eliminan la participación de los jóvenes. Y el resto de las cuestiones que fueron planteadas, que son descriptivas de una labor que ya llevan adelante, tanto gregré, diría mi abuela, pero sobreabundan en una descripción de una tarea que precisamente motiva que institucionalicemos en ordenanzas dispositivos como este. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Pereira. Solamente quería aclarar algunas cosas. De ninguna manera se elimina la participación de los jóvenes. Es decir, porque están claramente incluidos de la misma manera que se incluye a todo el que quiera recibir toda la información de todos los dispositivos habidos y por haber, de nacionales, provinciales y municipales. No están de ninguna manera, no se elimina. Y después, si ya está, ¿por qué no habría problema de votarlo? Nada. Muchas gracias. Bien. No hay más oradores.
Y hay un orador. Adelante, concejal. Gracias, señora Presidente. Muy sencillo. Yo no soy un especialista en salud mental, lamentablemente. No llego ni ahí. Pero lo que yo encuentro importante en el debate, sé que a mi izquierda están los que entienden del tema, los que han bregado durante mucho tiempo y muchas veces en soledad y muchas veces con muchos contratiempos. Lo importante de este debate es si a estos equipos lo que nosotros vamos a votar es un instrumento más para su trabajo. En ellos está la decisión de decir, aquí tengo una herramienta más, aquí tengo un soporte, aquí tengo un elemento. Yo no me puedo hacer el erudito ante la experiencia y el trabajo que han llevado adelante. Por eso yo voy a acompañar, y cuando se habla de los jóvenes, en mi ignorancia en la materia, muchas veces se ha detectado ciertos estados de ánimo, ciertas confusiones en adolescentes a través de las confidencias con sus propios amigos. Entonces yo creo que también ahí esa participación tiene que estar incluida. Para finalizar, lo único que a mí más me importa de esto es si a estos equipos que durante mucho tiempo le han dedicado pasión, esfuerzo, trabajo y horas de su vida, les sirve como un instrumento más para esta gran labor que ellos están desarrollando. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Seitler. Muchas gracias. Seré breve, desde ya que la creación de cualquier tipo de dispositivo que acompañe cualquier tipo de problemática es progresiva. La cuestión del suicidio es un tema de salud mental, que están los datos que trajo el concejal, también todo lo que mencionaba recién también Lorena, que responde a causas muy profundas, ¿no? Como puede ser un sistema social, un sistema de vida que empuja a las personas a tomar una determinación drástica en relación a no querer afrontar ninguna cuestión que se presenta en la vida, ¿no? Ni las malas ni las buenas tampoco. Es un tema sensible, además, a todos nos puede tocar un poco más o menos cerca. En relación al proyecto presentado por el oficialismo, unos puntos que no nos parecen, sí nos parece progresivo la creación del dispositivo, la formación de promotores, no nos parece que tengan que ser menores de 18 años quienes participen de esto, justamente porque los menores de 18 años son sujetos de derecho, no de obligación. Sí, desde ya que está perfecta la cuestión de la capacitación y de que cualquier pibe pueda detectar algún alerta, pueda dar alerta, pueda estar atento, las familias, las escuelas, que recién lo decía una de las concejales propinantes, que desde ya que en las escuelas, en los equipos de orientación, las docentes, los profesores, todos los que participamos de esos espacios, de hecho intervenimos a veces sin ser profesionales de la salud y con todos los límites presupuestarios, que es una cuestión también que este proyecto no hace mención acerca de cuál es el presupuesto. Hay un elemento central, no solamente no menciona la cuestión del presupuesto, por ejemplo, el Hospital de Moreno no tiene psiquiatra, pero después la cuestión del trabajo voluntario y ad honorem es un límite grande, porque nosotros no vamos a acompañar, es bastante difícil, un proyecto que va en contra de derechos adquiridos, como por ejemplo, al desarrollar un trabajo, cualquier sea este trabajo, se pueda y se tiene el derecho de recibir una remuneración. Simplemente eso, pero marcar que nos parece progresivo la creación del dispositivo, los promotores, las capacitaciones, incluso con las modificaciones que planteaba Lorena recién, pero quería dejar sentado esto. Gracias, señora Gracias, presidenta. concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández.
Gracias, señora Presidente. Simplemente una pequeña acotación. En la medida que fuimos avanzando en el debate sobre el dictamen, dos cosas que consideramos. Primero, que justamente los jóvenes no tenían que diagnosticar, simplemente tenían que ser parte del dispositivo de alertas, como lo dijo el concejal García recién, que alguien que le comenta algo, que ve algo, que detecta una situación, pueda inmediatamente disparar esa alerta para que se encargue el resto del dispositivo de actuar, por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a la edad, en principio se hablaba de 15 años, le sugerí el concejal Franco que sea de los 16, por una cuestión de que, primero, los jóvenes hoy votan a los 16 años, y además porque necesitamos un segmento que esté adentro de la escuela secundaria, porque la escuela secundaria es el ámbito natural de socialización donde gran parte de estos problemas suceden. No voy a abrir un debate acá, hay equipos de orientación escolar que funcionan muy bien, otros no tanto, pero lo que estamos intentando de hacer es que el municipio acerque a partir de los profesionales que aquí trabajan una posibilidad más de que se dispare esa situación y que podamos atenderla a tiempo. Nada más que eso. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Rosenberg. Chiquita que va en sintonía con respecto a la edad, digamos, ya les pasa a los jóvenes de 16, 17, también antes les pasa a los 15, a los 14 o a los 13, que son quienes acompañan esas situaciones sin la capacitación. Digo, sí, esto les permite tener una capacitación y no es tan fácil tenerlo de la alerta temprana, porque también en los chicos y en las chicas juega mucho qué cosas se conjugan en la amistad y qué cosa es un secreto y qué cosa no. Digo, si nosotros podemos con esta herramienta brindar justamente herramientas para que después es de muchísima carga también para un chico de 14, 15, 16 años que se suicidó a alguien que de alguna forma le dijo qué iba a hacer, pero que él no supo qué, o ella no supo qué hacer, porque era un secreto de un amigo o de una amiga. Estas son situaciones para, digo, además de acordar que son los que están adentro de la escuela, es porque son quienes en general acompañan a esta, ya les pasa, no es que no les pasa, digo, no es que a partir de la ordenanza les va a pasar y antes no les pasaba, ya le pasaba, y tal vez con una capacitación y con que se sientan respaldados, la realidad es que podemos prevenir situaciones y también podemos acompañar incluso a las situaciones que no podemos prevenirlas a transitarla de otra forma, sino a veces se crea más patología y más padecimiento incluso para quien se queda. Entonces me parecía que era importante porque defender esto de lo de la edad y que creo que no se contrapone en absoluto con que son sujetos de derecho, sino con que es algo que ya les pasa y que esto es otorgarles un sostén y un soporte. Gracias, concejala. Bueno, vamos a poner a consideración el proyecto. Vamos a respetar el orden. El que se presentó, que figura en el orden del día, y luego, depende de ese resultado, votaremos las propuestas que... Mire, sí, se puede hacer de las dos maneras. Lo que a mí me parece es que hay un proyecto presentado. Podemos votar si hay acuerdo. Hagamos esto, podemos hacer una votación para preguntarnos si estamos de acuerdo en incluir o no las modificaciones. La formulación sería, vamos a votar eso, la posibilidad de incluir modificaciones. Porque después me parece, se complica, porque digo, hay cantidad de modificaciones. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a votar una por una? ¿Las votamos todas juntas? ¿No las votamos? Entonces, si les parece... Sí. Porque está el dictamen original, después está las modificaciones que plantea el concejal, y entiendo, por ahí yo me confundo, pero entiendo las modificaciones que yo estoy planteando. Por eso hay dos modificaciones nada más. No, bueno, pero son varias esas modificaciones, ¿no? Son varias esas modificaciones, por lo que escuché. Pero es todo en un bloque lo mío. Ah, bien. Son dos bloques, a eso voy. Bien. No en bloques de modificaciones. Hay dos bloques de modificaciones. Una, las que propuse yo, que son modificaciones de redacción, y otras, las que propuso la concejala propinante, que son modificaciones. Votamos por sí o por no la inclusión de esos bloques de modificaciones y después votamos el proyecto con las modificaciones o no que hayamos votado. Para
para que tenga orden metodológico, si no, no se pueden incluir ninguna en las que... No, pero por eso digo. Bueno, a ver, vamos a votar. Es medio laberíntico esto. Sí, concejal. Sí, disculpe, gracias, señor presidente. Acá el concejal Lucas Franco está en la orden del día un dictamen, un expediente. Habría que poner a consideración ese expediente con la reforma de redacción. Y queda sujeta la otra propuesta, que son las modificaciones de la concejal Lorena. Salido, votado el expediente del concejal Lucas Franco, significa que el cuerpo en su mayoría aprueba y ya no habría discusión sobre el resto de las modificaciones. Es lo que dije al comienzo. Sí. Es que condiciona también el voto de los concejales, porque en realidad, es decir, yo planteé una modificación. Poner en que todos rechacen mi modificación. Bueno, ahí uno puede tomar una decisión sobre esto que quedó. Lo otro, ok. Ese- Concejala Díaz Ciarlo. Que está en el orden del día, vuelvo a repetir, me parece que hay que votar el expediente que está en el orden del día. En todo caso, votar que se pueda realizar las modificaciones y hagan una comisión redactora, incorporan las modificaciones. Ahora, si el voto de la concejala en un tema que se debatió casi una hora está condicionado por si aprobamos o no su modificación, me parece un poco raro. Gracias. planteo que hizo primero es el concejal, el redactor del proyecto. Entonces votemos eso y ya se torna abstracto lo que plantea la concejala Pereira. Bueno, vamos. Habíamos comenzado con eso. Entonces, se va a poner a consideración el proyecto que figura en el orden del día del concejal de Frente de Todos, concejal Juan Fernández y la Fundación Enebro, ¿ok? Con las modificaciones mencionadas por el concejal que presentó este proyecto. Bien. Ya pueden votar. Aprobado por 16 votos afirmativos, ninguno negativo, 2 abstenciones. ¿Quieren votar si se aceptan o no las modificaciones de la concejala o es implícito que quedó implícito? Ok. Muy bien, siguiente punto. Expediente HCD número 35.498/2023. Señora Canciani Luciana, sobre adhesión a la ley número 27.552 sobre fibrosis quística. Dictamen número 2, fecha 12 del 6 de 2023. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este es un proyecto que entró en la Comisión de Salud, el cual preside el concejal Alberto Frais, que bueno, hoy no pudo estar, pero quería hablar un poco sobre la ley y bueno, felicitar acá a la familia de Canciani Luciana, que viene militando y dando una pelea muy fuerte con este proyecto y bueno, nos hacemos eco en el Consejo Deliberante. Quería leer un poco sobre la ley de fibrosis quística, muy cortito y breve, y bueno, y después hablar de algunas situaciones. Fibrosis quística, la ley garantiza a las personas que tienen fibrosis quística una protección integral a nivel diagnóstico y de tratamiento médico desde su nacimiento para lograr su adecuada integración social. La lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis es de interés nacional. Incluye la detección e investigación de sus causas, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la asistencia y rehabilitación de la enfermedad, así como la educación de la población respecto a la enfermedad. Régimen de protección. El régimen de protección a las personas con fibrosis quística se aplica en todo el territorio de la República Argentina.
El régimen legal garantiza la provisión de medicamentos e insumos. La provisión de medicamentos e insumos se debe actualizar cada 2 años como mínimo para incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos que existan y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Cobertura de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, las entidades que brinden atención al personal de las universidades y todos los agentes que dan servicios médicos asistenciales a sus afiliados deben cubrir el 100% de las prestaciones indicadas por los médicos y que necesiten las personas con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis. Las entidades deben dar cobertura en forma inmediata cuando sean casos urgentes y en un plazo máximo de 30 días de corridos en los casos que sean urgentes. La cobertura se debe realizar en las condiciones y cantidades necesarias según la indicación del médico. Nos queremos hacer eco de este proyecto y, bueno, ser parte fuertemente, digamos, de la decisión de la familia de poder avanzar en este proyecto de adhesión y para ganar también volumen político, digo, porque es importante, digo, es un tema que nos puede atravesar a cualquier familia, digo, de cualquier religión, de cualquier espacio político. Sabíamos también que la doctora Florencia Seff había presentado un proyecto y estoy pidiendo también la unificación para que esto tenga volumen político y así poder acompañar a la familia que viene desde tanto tiempo llevando adelante esta causa importante y que nos suma a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Fernández. Bueno, si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos, sí, tiene la palabra la concejal Gallardo. Gracias, señor presidente. Yo también quiero sumarme a las palabras del concejal Emanuel Fernández, agradecerle a Luciana, la mamá de Gio, que acercó este proyecto a la Comisión de Salud, y un poco hablar de que Luciana viene aportando esta lucha desde la ONG Tu Lucha es Mi Lucha, una ONG que milita la visibilidad de esta enfermedad y hablar un poco y leer sobre esta organización no gubernamental. Tu Lucha es Mi Lucha es una ONG sin fines de lucro constituida por padres, pacientes, amigos y familiares con fibrosis quística que desarrollan distintas actividades en torno a la difusión y concientización de la enfermedad para así también ayudar al paciente junto a su familia en orientación y asesoramiento legal. La misión de esta ONG es que las familias y los pacientes conozcan los aspectos generales de la enfermedad, la importancia del trabajo multidisciplinario y el rol del kinesiólogo, psicólogo en la vida de sus hijos, para así también obtener una adhesión de tratamiento adecuado. Colaborar con todo aquello que directa e indirectamente se relaciona con la lucha contra la fibrosis quística y promover la solución de los problemas económicos, sociales, legales y asistenciales que ocasiona la enfermedad. El compromiso que tienen las familias que están dentro de esta ONG y quienes militan para la mejora de calidad de vida de los pacientes es lograr que todos los pacientes tengan acceso al tratamiento adecuado, más allá de su condición socioeconómica, y concientización de la familia sobre la enfermedad. Por eso pido el total acompañamiento del cuerpo y ponernos también a disposición, seguramente se profundice este tema para que en Moreno, junto al municipio, se haga más visible y seamos más en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Gallardo. Y nadie va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a consideración del cuerpo. Entiendo por lo referido por el concejal Emanuel Fernández, los dos proyectos unificados. Están en condiciones de votar. Resulta afirmativo por 14 votos, ningún negativo y una abstención.
Por secretaría se dará lectura al siguiente punto del orden del día. Expediente HCD número 35.465/2023. Concejal Franco Lucas solicita creación de una mesa intersectorial de salud mental y consumos problemáticos en el distrito de Moreno. Dictamen número 3, fecha 12/6/2023. Está en uso de la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidente. Muy breve. Lo dicho en el anterior debate. El proyecto propone institucionalizar una mesa que lleva ya 10 años y a mí me tocó ser simplemente el firmante y apenitas amanuense del proyecto, el corazón y la producción de la idea, de la necesidad de la institucionalización y de la mesa, centralmente, es de los trabajadores y trabajadoras que la habitan ya hace 10 años, así que invito a todo el cuerpo a que lo votemos, que lo convirtamos en ordenanza y demos un pasito más en la institucionalización de un hecho notable para la historia de nuestro municipio y afortunadamente permanente. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal Lucas Franco. Tiene la palabra la concejal Lorena Pereira. Muchas gracias. Sobre la caracterización de esta problemática, medio que yo ya la he planteado en el expediente anterior. Pero me parece que con este expediente, a mí por lo menos en lo que he hablado con algunos trabajadores de la salud, han manifestado que no hay una representación de los sindicatos, es decir, la representación de los trabajadores. Y ahí me parece algo importante plantear, agregar, modificar, que estén incluidos los sindicatos, ahí que esté la posibilidad que estén los sindicatos de ATE, SICOP, SUTEBA, porque habla de docentes, los municipales, donde están todos incluidos. En el expediente en sí plantea representación del hospital, bueno, pero no aclara quién, quién va, básicamente. Y me parece que tiene que haber una buena representación de los sindicatos, representación de los trabajadores. Entonces, es necesario incluirlo. Y después, por otro lado, no está claro también lo de la representación, porque habla del Consejo Deliberante, la representación. Por ahí hay que aclarar que cualquier concejal pueda asistir, el que quiera. Eso, por lo menos, me parece que hay que aclararlo. Esas cuestiones, nada más. Gracias, concejal. ¿Usted está proponiendo modificaciones? Que se aclare, que se agreguen la representación de los trabajadores. Perfecto. Ahí redondeamos la moción. Con los sindicatos, los diferentes sindicatos, porque hay Con la muchos. representación gremial de los trabajadores. Y que Esa se sería- clarifique la representación de los concejales. Bueno, vamos. Estamos en la misma situación que nos sucedió hace unos segundos. Sí, a no ser que quieran el cuerpo esté dispuesto a incorporar las modificaciones. Gracias, presidente. Iba a proponer que se agregase en el apartado de integrantes la invitación también a la representación gremial y que por vía reglamentaria se establezcan las características de la participación, por ejemplo, del Consejo Deliberante, porque si no nos vamos a pasar un día discutiendo la proporcionalidad de la representación y eso lo tiene que definir la Mesa Intersectorial de Salud Mental. Así que proponer como síntesis de lo que acaba de plantear la concejala propinante, que se incorpore a el apartado de integrantes, representación gremial y representación legislativa, que ya está expreso, pero que se agregue un artículo que por vía reglamentaria se establecerá la proporcionalidad. Bien. ¿Quedó claro, concejal? ¿Está de acuerdo, concejal Lorena? Sí. Así. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo el expediente con las modificaciones que acotó la concejal Lorena Pereira. Están en condiciones de votar. El proyecto resulta afirmativo con 11 votos
0 negativo, 2 abstenciones, más el voto de la concejal Lorena Alderete, serían 12 y 2 abstenciones. ¿Una abstención? Bueno, acá me marca 2 abstenciones. Bueno, claro, entonces quedaría 12 votos afirmativos, ni uno negativo, una abstención. Ninguno negativo. Bueno. 12 positivos, ninguno Do- negativo y una Bueno. abstención. Sí, resulta aprobado.